Bien, estimados amigos, como les decía, los protocolos de fiscalización en seguridad y salud en el trabajo es el tema que vamos a abordar en estas 2 horas de clase. Previamente a ello, debemos señalar pues que el derecho del trabajo, ¿no? Es una rama del derecho que también contiene varios aspectos y regula diversas situaciones de hecho que se van a generar dentro de una relación jurídica laboral, ¿no? Dentro de un contrato de trabajo, digamos también en el ámbito de la seguridad social, luego después cuando el trabajador se da la terminación del contrato de trabajo, también habrán obligaciones respecto a los abonos de la seguridad social para efectos pensionales, para temas también de seguridad, en este caso de salud. En lo que es en la seguridad y los protocolos de seguridad y salud en el trabajo, como recordaremos, la SUNAFIL es la autoridad competente, ¿no? Que es el sistema de inspección, de fiscalización de las obligaciones de naturaleza sociolaboral, es decir, todas aquellas normas que están dirigidas al empleador y que dentro de una relación jurídica laboral, independientemente de la modalidad, ¿no? Ya sea de un trabajador contratado a plazo indeterminado, de un trabajador sujeto a modalidad, o independientemente de la jornada de trabajo, que puede ser ordinaria o atípica, el empleador pues está en la obligación de dar cumplimiento a estas normas que regulan las relaciones jurídicas de naturaleza laboral. En lo que es en lo teniente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, existen obligaciones que los empleadores deben dar cumplimiento, que caso contrario, que en un proceso de verificación, un proceso inspectivo, puede generar su incumplimiento una infracción, ¿no? Entonces es así que los empleadores deben, en este caso, dar cumplimiento a la normatividad que está contenida en la ley, en este caso general de inspección del trabajo, así como también sus reglamentos y otras normas a las cuales está obligada por mandato de ley. ¿No? Por ejemplo, en los casos de digamos, de lo que es en lo atendiente a la seguridad y salud en el trabajo, existe pues una obligación por parte del empleador cuando existe una denuncia que puede ser a pedido de parte o también que pueda ser originada de oficio, cuando en este caso el inspector comisionado, o en este caso el que se le ha encargado de poder verificar el cumplimiento, la infracción de una determinada norma que ha sido denunciada, puede dar origen pues a una orden de inspección, ¿no? Y en esa orden de inspección usualmente se solicita la obligación de la documentación que en este caso la ley general de inspección del sistema de trabajo establece como una obligación para el empleador, ¿no? Por ejemplo, el detalle de un registro actualizado, ¿no? Y sistematizado de los accidentes de trabajo, de las enfermedades ocupacionales, de los incidentes peligrosos y otros incidentes en los que debe constar la investigación y las medidas correctivas, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, digamos que una empresa es sujeto de fiscalización para la constitución de un comité de seguridad y salud en el trabajo. Usualmente hablamos de comité de seguridad y salud en el trabajo cuando la empresa ostenta más de 20 trabajadores, ¿no? Cuando tiene menos de 20 trabajadores, la norma te establece que debe tener un representante del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Quien pues mantendrá en este caso actualizados estos registros que estén relacionados a los accidentes de trabajo, a las enfermedades ocupacionales, a los incidentes peligrosos, ¿no? De tal manera que no solamente en este registro debe contener, digamos así, las ocurrencias de estos hechos, sino también la norma te establece una obligación, por ejemplo, cuando se dé la ocurrencia
de un accidente de trabajo, ¿no? Entonces, justamente para ello, ¿no? Para verificar y para que estos procesos puedan identificar cuáles han sido los... en este caso, cuáles han sido las causas que han originado esta situación de peligrosidad para el trabajador, no solamente constará pues un registro, como les digo, de la ocurrencia de estos accidentes o enfermedades profesionales, sino que también deberá constar la investigación. En este caso, pues, tendrá que describirse y detallarse en estos registros el incidente del accidente de trabajo, la autoridad competente que ha intervenido en este proceso de investigación y luego después las medidas correctivas que va a adoptar el empleador frente a determinado accidente de trabajo o en el caso de las enfermedades profesionales, ¿no? Usualmente en las actividades calificadas como niveles de alto riesgo, que están catalogadas en el anexo del reglamento de la Ley 26790, establecen una infinidad de actividades de riesgo, como por ejemplo las actividades metalúrgicas, las actividades, en este caso, de extracción de metales, minerales, ¿no? Que por su propia naturaleza son calificadas como actividades de alto riesgo. Entonces, usualmente en estas empresas, ¿no? Existirá pues la obligación por parte del Comité de la Seguridad y Salud en el Trabajo que tengan debidamente actualizado y en este caso registrado todo lo relacionado a los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, como les decía, en las actividades de riesgo usualmente las enfermedades ocupacionales son, por ejemplo, la hipoacusia, que se genera por los niveles excesos de ruido a la cual está, pues, en este caso, el trabajador cuyo puesto de trabajo es muy cercano, por ejemplo, actividades que incluyen, en este caso, niveles altos de ruido, ¿no? Que afectan al sistema auditivo, ¿no? Por ejemplo, y los trabajadores que también tienen, en este caso, acercamiento directo, por ejemplo, con los minerales, en este caso con la sílice, con los asbestos. Estos trabajadores usualmente pues padecen de enfermedades profesionales como la neumoconiosis, la silicosis, asbestosis, problemas de fibrosis pulmonar, ¿no? Entonces, en estas actividades que están catalogadas como riesgo, el empleador, ¿no? Deberá tener registrado todos estos incidentes, cómo han ocurrido, cómo se ha generado, si existe un nivel subestándar que se ha incumplido, las medidas de seguridad, ¿no? Entonces, la SUNAFIL, en este caso, ¿no? Frente a una orden inspectiva, verificará si, por ejemplo, la empresa, luego de la denuncia de la ocurrencia de un accidente de trabajo mortal, por ejemplo, ¿no? Tendrá que exigirle, en este caso, al empleador que presente justamente esta documentación que resulta pertinente, ¿no? Y relevante para el procedimiento de este tipo de actuaciones. Y también la otra documentación que va a resultar importantísima, ¿no? Y que debe tener en este caso actualizado también el empleador es el registro de los exámenes médicos. Doctora, su audio. Reader, ¿me escuchas ahora sí? Sí, doctora. Ah, ya, ok. Bueno, les comentaba que en este caso, por ejemplo, también existe otra obligación por parte del empleador que debe tener los registros de los exámenes médicos ocupacionales. Y no solamente esto, ¿no? También existe la obligación que el empleador debe informar a todos, ¿no? Sobre la prescripción, en este caso de la orden del examen médico ocupacional a través, en este caso, de la contratación de una clínica ocupacional,
Luego después informarles a cada uno de estos trabajadores cuál ha sido el resultado, en este caso de estos exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Y usualmente lo que se da en la realidad es pues que una vez que se tenga como resultados estos exámenes médicos ocupacionales y se determina o se concluyen los diagnósticos que el trabajador tiene un determinado grado de incapacidad que le va a impedir seguir realizando las labores de acuerdo a la naturaleza para la cual ha sido contratado, también existirá la obligación por parte del empleador de poder reubicarlo a un puesto de trabajo con la finalidad que el vínculo laboral no se dé por extinguido, ¿no? Salvo que se estaríamos tratando de una incapacidad de naturaleza permanente, ¿no? En ese supuesto estaremos frente a una causa de extinción del contrato de trabajo conforme señala en este caso la 728. Y otro también de los documentos en las cuales el empleador debe tener en su acervo documentario, en este caso es el registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, sí, los psicosociales, los factores de riesgo, en este caso disorgonómicos, y estos están relacionados ¿a qué? A proteger la salud del trabajador, no con la finalidad de que exista pues un trabajo decente y que pueda desarrollar con normalidad sin que implique una merma o detrimento a la integridad del trabajador, ¿no? Es por eso que también existe esta obligación de toda esta documentación por parte del empleador. Otro cuarto documento que también debe tener en este caso el empresario es el registro de las inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y la pregunta que acá nos podríamos hacer también es si en este caso, en esta obligación documental, también debe registrarse respecto a los trabajadores que están sujetos a intermediación laboral, tercerización, en este caso, ¿no? Y bajo otras modalidades formativas a través de convenios, por ejemplo, para aquellos que están realizando prácticas preprofesionales, ¿no? Entonces, la norma de seguridad y salud en el trabajo bajo el principio de prevención también obliga al empleador en este caso que también estas personas deben, en este caso, informarles sobre la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Con un tema de principio de prevención. Un quinto documento también, que en este caso en los procesos de inspección se solicita, ¿no? Usualmente en las ocurrencias de incidentes o accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, también es el registro de estadística de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, ¿no? La numeración de la ocurrencia anual, por ejemplo, de los accidentes que hayan padecido los trabajadores, ¿no? Esto con la finalidad, pues, de prevenir y poder corregir en este caso o adoptar medidas preventivas para solucionar esos niveles de riesgo que estarían generando, ¿no? Otra documentación que también tiene la misma naturaleza es el registro de equipos de seguridad o de emergencia, los registros de inducción, también capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia, ¿no? Pongamos un caso, ¿no? Si, por ejemplo, tengamos una actividad comercial en la cual implica que una determinada actividad donde se desempeña un grupo de trabajadores implica hacer actividades de fuerza, ¿no? Por ejemplo, los estibadores o las personas que trasladan la mercadería, ¿no? Por ejemplo, de electrodomésticos que usualmente son pesados y que se enferman de problemas de hernia, ¿no? En este caso, debería también el empleador, por eso se le exige por parte, en este caso, de las normas sociolaborales, que el empleador debe contener, ¿no? Esta documentación. ¿Para qué? Para deslindar que en este caso, ¿no? Esta enfermedad profesional o pueda discriminarse de una enfermedad común, ¿no? Por eso es importante que en este caso debe también tenerse un registro de estas inducciones o capacitaciones que van a permitir, pues, o en este caso, educar, establecer culturas para poder trasladar mercancías pesadas de tal manera
que no puedan implicar, por ejemplo, el detrimento de la salud de los trabajadores, ¿no? Como por decir, niveles límites de traslado de mercancía, entre otros supuestos, ¿no? Como medidas de seguridad que deberían tener. Y también el otro aspecto muy importante también es el registro de auditorías, todo relacionado, por ejemplo, con, en este caso, con materiales que están relacionados a la seguridad y salud en el trabajo. Esta documentación es obligatoria para toda empresa que está sujeto a un régimen general. Aquí, por ejemplo, podemos ver, detallar que la exigencia de los documentos que les acabo de mencionar van a estar, es obligatorio, por ejemplo, para las empresas que están sujetos a un régimen general, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el registro de los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, es obligatorio. El registro de los exámenes médicos ocupacionales también. Pero ¿qué pasa en este caso con la microempresa y con la pequeña empresa? Con la pequeña empresa, por ejemplo, se exige solamente el registro de los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, es uno. La segunda documentación, el registro de exámenes médicos ocupacionales. El tercer documento, que es el registro también de las inspecciones internas de seguridad y salud. El cuarto documento, los equipos de seguridad o emergencia también. Y como quinto y sexto registro que deben tener también es el seguimiento de los monitoreos, en este caso de la inducción, de entrenamientos y simuladores de emergencia, equipos de seguridad. Y el final, el sexto documento es la evaluación de seguridad y salud en el trabajo, como las auditorías, las inspecciones internas. Para el caso de la microempresa, usualmente se piden 3 documentos mínimos, ¿no? Que es los registros, en este caso, el registro de los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, obligatorio. También el registro de los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Para determinar, en este caso, la incapacidad del trabajador. Y luego, después, como tercer documento, el registro de inspecciones internas de seguridad y salud del trabajo, y también el registro de monitoreo de agentes físicos, químicos y biológicos, ¿no? Esto es en atención ya a la envergadura de la empresa, si es micro, pequeña empresa o régimen general. Ahora, en los supuestos de que ocurran, pues, accidentes de trabajo o incidentes peligrosos, ¿qué documentos deben presentarse frente a una orden inspectiva? Una orden inspectiva usualmente se emite, en este caso por el caso de la SUNAFIL, ¿no? Para que, en este caso, esta institución va a designar a un inspector, ¿no? Para la finalidad, con la finalidad que pueda determinar en este proceso de inspectivo si se ha incurrido en una infracción de carácter sociolaboral, ¿no? Por ejemplo, en estos accidentes de trabajo, por ejemplo, los mortales, ¿no? O estos incidentes peligrosos, cuando ocurre, una vez emitida la orden de inspección, ¿no? Debe comunicarse el empleador. Existe la obligación por parte del empleador que éste debe comunicarlo al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo dentro de las 24 horas de ocurrido. Y como les decía, este hecho, este incidente mortal también debe estar para evitar justamente de que este proceso inspectivo termine con un acta de infracción. ¿Qué deberá hacerse? Frente a este tipo de incidentes, también debe, en este caso, señalarse en el registro, ¿no?, de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, el hecho del accidente de trabajo y las medidas de prevención que también se han adoptado, el proceso de investigación, cuáles han sido las conclusiones, ¿no? Entonces, de tal manera que en este proceso de inspección, ¿no?, se le demuestra, en este caso, a la autoridad competente, que es la SUNAFIL, ¿no?, que se ha cumplido, en este caso, con mantener el registro actualizado, y con ello, por ejemplo, ya vamos cumpliendo con la normatividad, ¿no? Y luego también en este informe debe, como decíamos, ¿no?, debe detallarse el accidente mortal dentro de los 10 días calendarios de ocurrido. O sea, este informe ya lo elabora, en este caso, el inspector comisionado,
¿no? Y deberá presentar, pues, este informe en la cual ha realizado diversas, por ejemplo, actuaciones documentarias, ¿no? De averiguación, de haberse constituido en el Centro de Operaciones del Trabajo, a efectos de poder determinar qué es lo que haya ocurrido, ¿no? Y la norma te establece, pues, un plazo de 10 días luego de ocurrir. O sea, se pone a conocimiento de este hecho, incidente del accidente de trabajo, y luego después, luego de emitida la orden de inspección, en este caso el inspector comisionado tendrá el plazo de 10 días para que pueda emitir un informe detallado de investigación respecto al accidente de trabajo o enfermedad profesional o un incidente peligroso, ¿no? De tal manera, pues, que con esto ya el empleador, frente a esta situación, tendrá que presentar, en este caso, a este servidor público el registro actualizado, como decíamos, de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales correspondientemente, ¿no? Y algunas reglas para la fiscalización en materia de seguridad y salud en el trabajo. Algunos aspectos importantes dentro de este proceso de investigación o actuación inspectiva, que le dice propiamente la norma de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Pues decía, una vez que pues se solicita, ¿no? A pedido de parte, que puede ser por el trabajador, por un tercero, ¿no? Un compañero o un familiar de este trabajador que haya sido el perjudicado, no podrá emitirse esta orden de inspección. O también podrá hacerse, puede emitirse de oficio. Eso será pues cuando en un proceso inspectivo, ¿no? Respecto al incumplimiento de una norma, ¿no? En este caso el inspector comisionado pueda advertir otra infracción. En este caso, el mismo inspector comisionado podrá solicitar de oficio o también podrá, en este caso, presentar un informe solicitando las averiguaciones inspectivas para que se pueda emitirse una orden de inspección, ¿no? Entonces, lo importante en estos procesos de inspección es las competencias, ¿no? Por ejemplo, la competencia para los casos en este caso, para los sectores de minería, ¿no? Para la grande y mediana minería, también para el sector de electricidad, hidrocarburos y actividades conexas, a nivel nacional solo hay un ente que tiene competencia, ¿no? ¿Quién es el INSS? Que es la Intendencia Nacional de Supervisión del Sistema Inspectivo, que este va a tener la facultad exclusiva de expedir estas órdenes de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo, solamente en estos sectores, ¿ya? Para los otros casos de incumplimientos de normas sociolaborales, estas órdenes de inspección se establecerá la competencia de acuerdo en este caso a la incidencia o la infracción que se haya producido, ¿no? Si, por ejemplo, se ha ocurrido este evento dentro de la región en la cual se tiene una intendencia regional, ¿no? Será esta pues la competente, ¿no? Salvo que estaríamos en este caso en el listado de microempresas. Cuando estamos frente a este listado de microempresas, no tiene competencia la SUNAFIL, sino quien tiene competencias es el Ministerio de Trabajo a través de sus direcciones regionales de trabajo, ¿no? Entonces, en todos los demás casos, sí, SUNAFIL tiene competencia, ¿no? A excepción, como les decía, que es el INSI, el único que tiene, en este caso, competencia para poderse pronunciarse respecto, pero a determinadas actividades. Las actividades, primero, el sector minero, ya sea grande y mediana minería, electricidad, hidrocarburos y actividades conexas que están relacionadas, ¿no? Usualmente las actividades que son de alto riesgo, como las que están establecidas en el anexo del reglamento de la ley 27790, ¿no? Usualmente son actividades, como les decía, de manejo y explotación de, en este caso, asbestos, hidrocarburos, sílices y todos estos minerales, ¿no? Que por la propia naturaleza de la actividad usualmente son insalubres y peligrosos para los trabajadores.
Y luego de emitida esta orden de inspección, como decía, se da inicio a un procedimiento de actuación inspectiva. Se designa un inspector, ¿no?, designado o comisionado, y este inspector, dentro de sus facultades, puede constituirse en las instalaciones o en el centro del trabajo donde se haya ocurrido, en este caso, la infracción que se haya denunciado, ¿no? Por ejemplo, en los contratos modales, ¿no? Tendrá que constituirse al centro de trabajo, a la oficina de recursos humanos, a verificar, a revisar los libros de planilla, los contratos modales y otras informaciones que se tendrá que solicitar de acuerdo a la naturaleza de la infracción denunciada o que se está investigando, ¿no? Y también estas reglas que establece este protocolo, ¿no?, establece pues que también el inspector tiene la facultad de poder solicitar la intervención, en este caso, de los representantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, o en caso que no tenga la empresa constituido el comité, el representante de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Es decir, cuando tienen 20 trabajadores, existe la obligación de que debe tenerse un representante, mismo que debe ser declarado y debe también constar en los libros de planilla. Como tal, en este procedimiento de actuación inspectiva también el inspector designado bajo el principio pues de equidad, ¿no?, porque la producción, en este caso el acervo documentario, obra en el poder del empleador. Entonces, para establecer un sistema equitativo, este inspector podrá también solicitar la intervención del secretario general cuando estemos frente a empresas que tienen sindicatos, ¿no? Y la participación, por ejemplo, del secretario general cuando se tenga un sindicato va a ser obligatoria, ¿no?, cuando se tratan pues de accidentes mortales, ¿no? Eso lo establece pues el artículo 92 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es la 29.783. Y también aquí hay otro detalle, ¿no? La norma justamente establece en la Ley de Relaciones y Colectivas de Trabajo que estos trabajadores están protegidos o pertenecen o están dentro del fuero, en este caso sindical, ¿no? ¿Cómo así? En el sentido de que estos representantes o miembros del comité, ¿no?, o de la Comisión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, están protegidos contra cualquier acto de hostilidad u otras medidas coercitivas que pueda adoptar el empleador en estos procesos de actuación inspectiva, ¿no? Entonces, aquí también es importante resaltar eso, y también justamente la 728 establece también que, por ejemplo, cuando los representantes del sindicato, dentro de sus labores, en este caso dentro de sus funciones, ¿no?, es, por ejemplo, desvinculado sin que exista pues una causa justa establecida en la ley 728, ¿no?, esta terminación de este vínculo laboral sería ilegal, ¿no?, por ser nulo, y la consecuencia será pues en este caso la reincorporación de haberse sucedido estos hechos, ¿no? Como podrán verificar ustedes, o como ya han podido notar, existe una protección también en estas normas, que es la Ley General de Inspección en el Trabajo, también que da una protección, digamos así, a derechos que estén relacionados como la libertad sindical, que está en este caso muy relacionado con el derecho de poder conformar los sindicatos, de tener un sindicato, de hacer actividades sindicales, de afiliarse o de desafiliarse, ¿no? Entonces, esta ley también ha desarrollado y ha visto la forma, pues, cómo proteger estas actividades sindicales sin que, en este caso, el empleador pueda restringirlos, y más aún todavía, pues, en un proceso de actuación inspectiva, cuando, por ejemplo, se esté dando la investigación de la infracción de normas relacionadas a la obligación de contratación modal o contratación indeterminada, ¿no? O, por ejemplo, a la mora en el pago de las remuneraciones, en la discriminación en el acceso al trabajo y muchos de los aspectos que están contenidas en estas normas. Y dentro de este procedimiento de actuación inspectiva, también lo relevante es pues que en este caso el inspector comisionado, ¿no?, en caso de que pueda advertir
riesgos, ¿no?, que no puedan controlarse en forma inmediata, puede disponer que se tomen las medidas de control que correspondan, ¿no? Hasta incluso se puede emitir un acta de paralización temporal de la obra cuando este riesgo o esta actividad es inminente, ¿no? Eso es lo que dice la norma. Dice que esta actividad debe ser riesgosa, grave e inminente en contra de los trabajadores, ¿no? En estos supuestos, en este caso, el inspector comisionado emitirá este acta de paralización temporal de obra, ¿no? Y esto está también establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y también el artículo 50 es la que hace referencia a esta facultad por parte del inspector comisionado, ¿no? Entonces, no solamente tendrá esta facultad de emitir este acta de paralización temporal, sino también de adoptar las medidas de prevención, trasladándole en este caso la información al empleador para que puedan ser subsanadas. Y una vez levantada todas las irregularidades, por ejemplo, que se haya advertido en esta obra, en este tipo de actividad, una vez levantada recién podrá levantarse el acta de la paralización temporal que se haya dado, ¿no? Entonces también se pueden darse este tipo de situaciones y la norma le establece facultades al inspector comisionado en caso pues de infracciones de normas de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Y estas, ya cuando están por terminarse este procedimiento de actuación inspectiva, ya en la fase de conclusión, hay dos supuestos muy importantes que tenemos que resaltar. Lo primero es cuándo se emite un informe de actuaciones inspectivas y el segundo es cuándo estaremos frente a un acta de infracción, ¿no? Usualmente, pues, se emite un informe de actuaciones inspectivas cuando, en este caso, el inspector comisionado, ¿no?, una vez verificado dentro de este procedimiento y les haya requerido la presentación de documentación que va a estar relacionado siempre con la infracción que se esté investigando, ¿no? Y si, por ejemplo, se ha subsanado o se ha presentado de forma regular, es decir, que se ha dado cumplimiento, se mantiene actualizado el registro, la data de las obligaciones, por ejemplo, relacionadas al registro actualizado de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, o por ejemplo, el registro de enfermedades ocupacionales, ¿no? Si tiene presentado toda esta documentación, emitirá justamente este informe de actuaciones inspectivas, porque no se ha, en este caso, en este procedimiento, no se ha determinado la configuración de una infracción de naturaleza sociolaboral, ¿no? Y el otro supuesto será cuando advirtiendo una cierta irregularidad, digamos, ¿no? Que los contratos modales son fraudulentos, pero en este procedimiento de actuación la empresa se corrige y decide subsanar ese hecho e incorpora a estos trabajadores a la planilla como indeterminados. En este caso, también ya no se emitirá un acta de infracción, sino un informe de actuación inspectiva, porque se ha subsanado dentro de este procedimiento la infracción que está siendo sujeto de investigación. Y en el caso en el cual sí se da la configuración de una infracción, se emitirá este acta de infracción, dando inicio a dando pie a un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Que ya ese es otro tema también que en otra oportunidad tal vez podríamos abordar, porque es un tema muy vasto también. Entonces, así termina un procedimiento de actuación inspectiva, con un informe de actuación inspectiva, cuando no se ha verificado, en este caso, la infracción que haya sido denunciada, ya sea de parte o de oficio, o cuando también advertida la infracción o cierta irregularidad del empleador ha subsanado, ¿no? Entonces, en los casos en los cuales se emite un acta de infracción, estaremos pues cuando en el proceso de actuación inspectiva, luego de la labor, ¿no?, de requerimiento de información, libros de planilla, boletas de pago, registros de las enfermedades profesionales, determina que efectivamente no ha ocurrido un accidente de trabajo. Sin embargo, ese accidente de trabajo, por ejemplo, no consta en el registro de accidentes de trabajo. O, por ejemplo, ha habido una solicitud de investigación por acoso sexual por parte de un trabajador.
Sin embargo, también no se ha dado, en este caso, no se ha proveído o no se ha atendido esa solicitud por parte de la Comisión de Hostigamiento Sexual, que cada empleador también debe tener constituido este comité. Y ahí también determinará, pues, se podrá concluir que sí se ha configurado un acta de infracción cuando se advierte que esta solicitud nunca ha sido atendida por parte de un trabajador, ¿no? Entonces se emitirá el acta de infracción por incumplimiento a estas normas y dependiendo de la gravedad podrá sancionarse, ¿no? Claro que una vez que se emite este acta de infracción, como les decía, da inicio a un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? También sujeto pues a las leyes, en este caso de la ley 2744, el procedimiento general administrativo. Durante este procedimiento también el empleador tal vez si ha incurrido en este caso en una omisión, el inspector comisionado podrá pues en este caso hacerse el descargo respectivo, ¿no? Cuando por ejemplo el procedimiento también ha sido irregular. No hay que olvidar pues que todo procedimiento, o sea, por más que esté establecido en la norma, quien está en este caso encomendado a ser una persona humana, y como persona humana puede equivocarse, puede cometer errores, y tal vez pudo no advertir pues que no existía una infracción y sin embargo se infringe un acta de infracción. Entonces en este procedimiento sancionador podrá hacerse los descargos respectivos y la defensa que corresponda, ¿no? Y, por ejemplo, para el caso de los accidentes de trabajo y enfermedad profesional hay un aspecto muy importante, ¿no? Usualmente en estos casos, cuando se da la ocurrencia de estos hechos, debe tenerse un informe muy detallado, en este caso, claro, debe contenerse en el registro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, lo que les decía, ¿no? No solamente basta pues colocar en tal fecha ocurrió el evento del accidente de trabajo mortal de tal persona que ocupaba el puesto de trabajo tal, ¿no? Sino que la norma también te exige, y eso observará, en este caso el inspector comisionado, que en ese registro esté debidamente detallado la forma en cómo se ha producido este accidente de trabajo o de enfermedad profesional. También la causa del accidente y la enfermedad profesional, ¿no? ¿Cuáles han sido estos agentes que han generado este tipo, esta circunstancia del accidente o de la enfermedad profesional, ¿no? Y recaerá en el empleador poder detallar justamente estos hechos, ¿no? El sujeto responsable de haberlos, en este caso las personas que han sido designados o responsables para la averiguación de este accidente de trabajo o enfermedad profesional, también debe especificarse, pues, si en este caso a criterio del inspector de trabajo, estos se debieron a la ausencia de medidas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, si ha habido un antecedente ya de medidas preventivas respecto a determinada actividad sobre la omisión de ciertas normas que estén relacionadas a la seguridad y salud en el trabajo, también deberá especificarse ese detalle. Y también las medidas correctivas que se han adoptado para evitar que se repitan eventos de similares características, ¿no? Si se ha producido un accidente de trabajo, ¿no? Y la empleadora, por ejemplo, no ha adoptado medidas correctivas, ¿no? Para poder, en este caso, pues, evitar que se repiten este tipo de circunstancias, ahí también habrá cierta infracción y podría darse el caso que se emite un acta de infracción, ¿no? Porque tendría que, en este caso, en este registro de accidentes de trabajo y enfermedades enfermedades profesionales, también detallarse cuáles han sido estas medidas correctivas, ¿no? Que se ha dado si en determinada actividad era riesgosa, pero esta actividad riesgosa ha sido como consecuencia, por ejemplo, de no haber adoptado medidas de seguridad, protocolos de seguridad, o por ejemplo no se les ha capacitado las inducciones. En este mes tenían determinado, por ejemplo, determinada obra que hacer, ¿no? Pero en la realización de esta actividad que es muy técnica, no, en este caso el personal o el personal a cargo, claro, de seguridad y salud en el trabajo, no hay, en este caso no ha realizado las inducciones respectivas, ¿no? O las capacitaciones de cultura y el manejo de instrumentos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, todos estos detalles también deben estar contenidos, ¿no? Más aún cuando se tratan de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, debe estar especificado por lo menos estos 5 aspectos, porque eso es lo primero que va a realizar el inspector comisionado.
Y los aspectos sancionadores en estos casos, voy a poner solamente unos 4 ejemplos, porque son mucho más, o sea, son alrededor de más de 50 supuestos, y eso que no los he visto todos, ¿no? Por ejemplo, el que contiene el artículo 23.5, que está en el reglamento de la Ley General de Inspecciones de Trabajo, es, por ejemplo, no exponer en lugar visible del centro de trabajo el horario del trabajo, no entregar el reglamento interno de trabajo cuando corresponda, o no exponer en entregar cualquier otra información o documento que debe ser puesta a conocimiento del trabajador, ¿no? Usualmente en estos casos, por ejemplo, el reglamento interno de trabajo, que puede ser entregado de forma virtual también, ¿no? O también de forma física, pero siempre sujeto a cargo, ¿no? Entonces, cuando exista una infracción, un procedimiento inspectivo relacionado a este artículo, a esta infracción, el inspector pues tendrá que requerir al empleador justamente, ¿no? Verificará, se constituirá en el centro de trabajo por la naturaleza de la infracción y verificará si existe pues en el lugar visible el horario de trabajo, si se entrega el reglamento interno de trabajo, ¿no? O sea, no bastará, por ejemplo, que la institución, por más que sea albergue a una cierta considerable número de trabajadores, no bastará justificar que esté publicado en su portal, ¿no? Sino también que este documento debe ser puesto a conocimiento de forma individual a cada trabajador. Ya dependerá de la política de la empresa si lo hace pues de forma física o de forma virtual, pero siempre sujeto a cargo, ¿no? Y esta infracción para la norma está considerada como una infracción grave. Otra infracción o otro supuesto también de incumplimiento que tiene la calificación de grave es, por ejemplo, no cumplir con la obligación de comunicar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo la recepción de una queja o la toma de conocimiento de hechos vinculados a un caso de hostigamiento sexual, o la decisión o resultado del procedimiento de investigación y sanción de hostigamiento sexual de acuerdo a lo previsto en los numerales 29.3, 29.6 del artículo 29 del reglamento de la ley 27.942, que es la ley de prevención y sanción de hostigamiento sexual. Esta ley especial, queridos amigos, establece pues una obligación por parte del empleador cuando existe una denuncia o una queja por parte de un trabajador, poniendo en conocimiento, por ejemplo, el hecho o el evento relacionado a un tema de hostigamiento sexual, ¿no? Por parte de los trabajadores o por parte de un jefe inmediato superior jerárquico o por un representante de la empresa, ¿no? Si esta queja, por ejemplo, nunca ha sido atendida, y para ello tiene una autoridad competente que es la Comisión de Hostigamiento, de Prevención y Sanción al Hostigamiento Sexual, ¿no? También que es una obligación que está establecida en esta norma, ¿no? Entonces, su incumplimiento igual también la infracción, o sea, es considerada grave. O sea, si nunca se ha atendido una solicitud y SUNAFIL verifica que en este procedimiento esta solicitud nunca ha sido proveída, ¿no? También se incurrirá en una infracción de naturaleza grave. Lo otro también es, no solamente bastará, por ejemplo, que exista una denuncia y que haya sido proveída y que, digamos, se haya emitido una resolución de sanción, ¿no? Por ejemplo, en el caso que se haya determinado el hostigamiento sexual, pero se haya dejado así. La norma te obliga que en este caso debe comunicarse al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Entonces, su incumplimiento también está considerado como una infracción de naturaleza grave. Entonces, cuando en el procedimiento inspectivo, frente a este hecho, ¿no? ¿Qué es lo que debería presentar el empleador? Presentar, pues, justamente que la denuncia ha sido presentada con tal fecha, ha sido atendida, ha sido derivada a la comisión, en este caso de prevención y sanción de hostigamiento sexual, y que se ha emitido la resolución, que la resolución también ha sido puesta a conocimiento del Ministerio de Trabajo. En ese supuesto no estaremos frente, pues, a una infracción de esta naturaleza, que está considerada como grave, ¿no? Y nuestras infracciones que tienen la naturaleza de muy grave para la norma, porque en algunos de los casos están vinculados con principios, en la relación laboral, es por ejemplo uno de ellos, no pagar la remuneración mínima correspondiente. No sé si me recuerdo si en esta clase o en la anterior sesión señalábamos pues que
el derecho a la remuneración está considerado como un derecho constitucional, es un derecho irrenunciable. Y eso implica, pues, el derecho a la irrenunciabilidad implica a que dentro de una relación jurídica laboral deben pagarte la remuneración mínima vital. Ahora la pregunta es, ¿podemos celebrar un contrato con un monto inferior a una remuneración mínima vital? Ese contrato pues será inválido, ¿no? Entonces, frente a ese tipo de situaciones, también esa infracción es considerada muy grave, ¿no? O sea, adviértase que en este caso, esta infracción tiene vinculación con este principio constitucional de la irrenunciabilidad y el derecho a un mínimo legal establecido como salario, ¿no? Y el otro supuesto, que es el 25.6, es el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la jornada de trabajo, con el refrigerio, trabajo en sobretiempo, trabajo nocturno, descanso vacacional, otros descansos, licencias, permisos y el tiempo de trabajo general. Actualmente estos están regulados para cada tipo de empresa, ¿no? Si la empresa pues cuenta con convenios colectivos en las cuales se ha pactado descansos, retornos vacacionales, licencias, permisos, y el empleador, por ejemplo, frente a la solicitud de este requerimiento, por ejemplo, digamos, de un permiso, no le da trámite o nunca responde, también estará considerado como una infracción muy grave, porque no olvidemos pues que los derechos de origen convencional también tienen fuerza vinculante para las partes que lo han suscrito, ¿no? Entonces, y adviértase que en este caso, estos derechos de origen convencional también están muy relacionados con el derecho de negociación colectiva, en este caso, el principio de negociación colectiva, y las libertades sindicales que tienen rango constitucional, ¿no? Entonces, por eso, dada la naturaleza de la infracción, de estos supuestos se consideran como muy graves. Entrando a otro tema muy importantísimo, también es el segundo aspecto, que es la cuota de empleo de trabajadores con discapacidad, ¿no? Esto está relacionado si el empleador, por ejemplo, debe realizar, en este caso, las contrataciones para cierto grupo de personas que tienen una determinada condición especial, ¿no? Digamos así, ¿no? La llamada o denominada por las leyes como cuotas, en este caso cuotas en el acceso al empleo para los trabajadores con discapacidad, ¿no? Entonces, ¿qué nos ha dicho el protocolo? ¿No? El protocolo usualmente pues está regulado, en este caso, por la resolución ministerial 107 de 2015, TR, y la resolución 171-2009 TR, también que te establecen normas y lineamientos para adoptar, digamos aquí, para hacer efectivo el cumplimiento de la cuota de empleo para las personas con discapacidad, ¿no? Aplicables a los empleadores privados. Y el segundo también, que es otro protocolo muy interesante, que es el lineamiento para el otorgamiento de ajustes razonables a las personas con discapacidad en el proceso de selección, en el lugar del trabajo también. Por ejemplo, si en determinada institución no se cuenta con una infraestructura que permita que estos trabajadores puedan movilizarse, o el tráfico, por ejemplo, no le resulte, pues, no le resulte adecuado para que puedan trasladarse, ¿no? Es decir, que no cuenten con en este caso, con la infraestructura adecuada para que puedan movilizarse con normalidad, ¿no? Entonces, también se establece este protocolo para que en el centro de trabajo, una vez que ya tenga este trabajador la condición de trabajador, también pueda desempeñarse de manera adecuada, ¿no? Y también se establecen pues, otros criterios para determinar una carga desproporcionada o indebida aplicables al sector privado. Bueno, como algunas nociones preliminares, debemos señalar pues que
Como decíamos, el trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, acá subrayado con negritas, y al impedido que trabaja. El artículo 23 de la Constitución. Y luego también dice este artículo, en este caso la norma que lo desarrolla es la ley 29.973, en el artículo 45, establece pues las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar en igualdad de condiciones que las demás, en un trabajo libremente elegido o aceptado con igualdad de oportunidades y remuneración por trabajo de igual valor y en condiciones de trabajos justas, seguras y saludables, ¿no? Esto también se emite, esta ley, bajo el principio de igualdad, ¿no? En este caso que sería un principio de igualdad material, de establecer condiciones equitativas para este grupo de personas que padecen de estas incapacidades, de tal manera que puedan establecerse cuotas, ¿no? Cuotas a favor de ellos, para que también puedan ejercer libremente un trabajo elegido, ¿no? O aceptado por ellos, de igualdad de oportunidades y remuneraciones de trabajo de igual valor, ¿no? Entonces, ya a nivel, en este caso, a nivel constitucional, se encuentra en el artículo 23, ¿no? Que se establece, se da una adecuada protección para las personas con incapacidad, y también la norma, que en este caso es la 29.973. Para el marco normativo de esta norma se entiende pues que una persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, que pueden ser sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente, que al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno no ejerza o pueda verse impedido en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás, ¿no? Y el certificado de discapacidad también es como que un carnet de identidad para poder, en este caso, estas personas poderse identificarse, ¿no? O presentarse como tal para determinados procedimientos o presentaciones que requieran este tipo de documentación, ¿no? Como es especialmente la cuota de, en este caso, de trabajo de personas con discapacidad, ¿no? Entonces, el trabajador que se encuentre en esta situación podrá presentar aunado a su CV el certificado de discapacidad para favorecerse de estas cuotas que establece la norma. Bueno, otro tema también que es importante resaltar es la discriminación laboral por discapacidad que se puede dar en el centro de trabajo y que por denuncia, ya decíamos, de oficio, de parte, puede dar origen a una orden de inspección relacionada con un trato de discriminación laboral en el centro de trabajo, y es así que el empleador siempre debe estar siendo vigilante del cumplimiento de estas normas, ¿no? Por ejemplo, hablaremos, pues, o hablamos de discriminación en el centro de trabajo por discapacidad cuando existe, pues, una conducta que es, por ejemplo, de exclusión o restricción de manera injustificada para este grupo de personas, ¿no? Con el propósito, pues, de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones del derecho de trabajo. ¿Cuándo sucede esto? Usualmente, pues, cuando no se tiene, por ejemplo, la infraestructura para que puedan trasladarse estas personas que tienen estas incapacidades, ¿no? Entonces, siempre en estas circunstancias también estaremos hablando de discriminación en el centro de trabajo por discapacidad cuando no se tiene la infraestructura adecuada. También otro supuesto será cuando en el acceso al empleo, en la contratación, en el desarrollo y conservación del empleo y en el otorgamiento de condiciones de trabajo seguras y saludables, se da un trato discriminatorio, por ejemplo, que no esté relacionado, pues que no exista justificación razonable
de ese trato, de esa condición, ¿no? Por ejemplo, cuando no se establece cuotas de empleo a favor de estas personas, cuando se tiene la exigencia de la ley que establece, como más adelante vamos a ver ese detalle, ¿no? Y también por eso existe una obligación de naturaleza sociolaboral por parte del empleador de establecer ajustes razonables, ¿no? Es decir, dentro del centro de trabajo tendrá pues que adaptar en el tema ya de estructura, establecer pues modificaciones, ¿no? O en este caso realizar adaptaciones necesarias y adecuadas para que ellos puedan trasladarse sin dificultad alguna, ¿no? Y el otro también es establecer cuotas, ¿no? Cuotas en el empleo para que puedan ejercer libremente su derecho al trabajo. Entonces, también estos son aspectos importantes que se debe tener en consideración en el centro de trabajo, ¿no? Y la finalidad de todo esto es, pues, como les decía, en virtud del principio de igualdad material, que está relacionado usualmente, pues, se parte de la idea que en una determinada población siempre va a haber un grupo de personas, o digamos así, minorías, que van a estar en una cierta desventaja en relación al otro. Y por más que, por ejemplo, tengan las mismas herramientas, igualmente, o sea, va a haber una situación, digamos, una relación asimétrica, ¿no? Entonces, por ello, el Estado da protección especial para este grupo de personas y a través de las normas establecen, pues, por ejemplo, en materia de trabajo, se establecen cuotas en el acceso al empleo y también se establecen, en este caso, condiciones ya en el centro de trabajo para que también ellos puedan desarrollarse sin que ello implique, por ejemplo, obstáculos para el ejercicio de, en este caso, de las funciones objeto del contrato. Y el otro aspecto que también les comentaba es la discriminación en el acceso al empleo, ¿no? Entonces, usualmente este tipo de supuestos se pueden dar por varias razones o índoles, ¿no? Puede ser una situación, por ejemplo, política, religiosa, también puede ser por sexo, por ejemplo, si una persona se identifica como, por ejemplo, el caso de las personas LGTBI, ¿no? Por ejemplo, que se dé en el acceso al empleo ciertas restricciones ya en el proceso de reclutamiento o simplemente a nivel de convocatoria, que se realicen exclusiones por esas razones o por esas condiciones, estaremos frente a un escenario de discriminación en el acceso al empleo, ¿no? Y entonces la norma justamente establece pues que el empleador debe, dice, prever en cada proceso de selección, ¿no? Cuando presenta la convocatoria, por ejemplo, las empresas privadas, o presenta en este caso el anuncio, ¿no? A través de los medios de comunicación, determinados puestos de trabajo para la contratación respectiva, deberá tomar pues en este caso las acciones razonables, ¿no? Que implican o que no evidencien o que no den a una percepción que pueda calificarse como discriminatoria en el acceso al empleo, ¿no? Y también, pues, ya luego, después de realizar la convocatoria, igualmente, también deberá garantizar que el postulante con discapacidad que participe en un proceso de entrevista y selección presencial lo haga en igualdad de condiciones que los demás postulantes, ¿no? Por ejemplo, si la entrevista se va a desarrollarse en digamos, en un ambiente que está en un edificio de un tercer piso, pero no se tiene la infraestructura adecuada para que este trabajador con discapacidad pueda trasladarse. Entonces, también igualmente la empresa, ¿no?, deberá prever este tipo de situaciones y establecer, en este caso, modificaciones en el centro de trabajo también para para este grupo de trabajadores, ¿no? Y lo otro también es que el empleador deberá indicar a los postulantes que informen si requieren algún tipo de ajustes en este caso, para la presentación o postulación al centro de trabajo. Y así también las personas, por ejemplo, que tengan esta condición de discapacidad,
y que postulen a determinado puesto de trabajo, también se establecen ciertas, en este caso, facultades, ¿no? que puedan realizar, como es decir, solicitar ajustes razonables desde el inicio del proceso de selección, de considerarlo claro si pertinente, ¿no? Podrán presentar una solicitud simple adjuntando pues la copia del certificado de discapacidad para efectos de que, por ejemplo, se podrían adoptar, en este caso, las medidas correspondientes para que el proceso de selección se lleve de tal manera que ellos no se vean obstaculizados, ¿no? Como les decía, por ejemplo, si en el proceso de selección de un determinado puesto de trabajo, ¿no? Digamos, de secretaria de gerente, digamos, ¿no? Pero tenemos una secretaria con determinadas discapacidades. Entonces, al momento de presentarse como postulante, ¿no? Si ve, pues, que en este caso el proceso de reclutamiento o de entrevista, ¿no? Se va a desarrollarse en un lugar que, dadas las circunstancias de salud de este trabajador, le va a impedir el ingreso o le va a impedir que pueda trasladarse, ¿no? Sin dificultades, a solicitud de este trabajador podrá presentar pues un requerimiento para que el empleador, o en este caso se designe, por ejemplo, el personal de seguridad para que pueda ayudarle y presentarse con normalidad y a tiempo en este proceso de selección, ¿no? Pero ya son facultades que se les otorga a las personas con discapacidad en el acceso al empleo, ¿no? Y otro aspecto también que es importante tener en consideración, también que estos ajustes o estos requerimientos tampoco no deberían implicar, atendiendo ya un principio de razonabilidad, una carga desproporcionada o indebida, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía, por ejemplo, ¿no? Si la Oficina de Recursos Humanos o el Comité de Reclutamiento de Personal, por ejemplo, está en un 5º piso y el edificio no tiene ascensor, ¿no? Entonces, el trabajador solicitante tampoco no va a pedir la instalación, ¿no? Si dada la economía de la empresa, en este caso del empleador, ¿no? Puede adoptar otras medidas, ¿no? Designarse a personal de seguridad para que puedan, en este caso, trasladarla y vigilar también la integridad de estos trabajadores, ¿no? O sea, tampoco no implica una carga desproporcionada o un sobrecosto económico que tal vez resulte no razonable frente a un requerimiento de esta naturaleza. Y también otro aspecto importante es sobre la discriminación durante el vínculo laboral. Durante el vínculo laboral también se puede darse, ¿no? Dentro ya la relación entre el jefe inmediato, entre los compañeros de trabajo, se puede dar un tratamiento, por ejemplo, de exclusión respecto a estos trabajadores. Entonces, también, ¿no? Frente a esta situación, el empleador pues tendrá que estar vigilante, o en este caso las oficinas competentes, para que no se puedan darse este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, se pone como usualmente se califica como discriminación dentro del centro de trabajo cuando existe una denegatoria injustificada a realizar los ajustes razonables, y estos pueden calificarse como un acto de discriminación. ¿Cuándo estaremos frente a estos supuestos? Es, por ejemplo, aquellas respuestas denegatorias o omisivas también, ¿no? Injustificadas, que pueden ser, ¿no? El hecho de negarse a iniciar el procedimiento deliberativo o su dilación de acuerdo a los plazos establecidos, ¿no? Eso también es otro aspecto muy importante, ¿no? Que si bien es cierto se puede iniciar el procedimiento, pero también se establecen dilaciones, ¿no? De acuerdo a los plazos establecidos, y se genera la mora en el proceso. También otro aspecto que se puede calificar como discriminación en el centro de trabajo también es la mala fe del empleador durante este procedimiento deliberativo respecto a estos ajustes razonables, ¿no? Como les decía, las personas con discapacidad siempre van a necesitar que la empresa se haga
determinados ajustes o modificaciones para que puedan trasladarse sin dificultad alguna, ¿no? Entonces, frente al requerimiento, frente a una solicitud de este grupo de trabajadores, puede darse el caso, pues, que el primer supuesto, como decías, ¿no?, que se negara a iniciar este procedimiento, o simplemente, pues, que lo pase a oficinas tras oficinas, o solicite otras medidas y no se pronuncie sobre el punto central del pedido de este trabajador. También, pues, estaremos frente a una actitud discriminatoria dentro del vínculo laboral. El incumplimiento también del acuerdo producto del procedimiento deliberativo en el plazo previsto. Por ejemplo, si se ha establecido que se iba a establecer una infraestructura adecuada para la movilización de este grupo de trabajadores, existe un acuerdo, ¿no?, a la cual se ha arribado en este procedimiento deliberativo, pero nunca se da cumplimiento a esto. También igual estaremos frente a una cuestión discriminatoria durante el vínculo laboral, ¿no? Y el otro también, otro aspecto no cerrado, claro, hay otros supuestos, es el incumplimiento en el mantenimiento adecuado a los ajustes razonables proporcionados al trabajador con discapacidad, ¿no? Esto también será otro aspecto que pueda generar una situación de discriminación en el centro de trabajo. Y este procedimiento liberativo para los ajustes razonables en el centro de trabajo, de acuerdo al protocolo, se estructura en estas 4 fases, ¿no? Primero se da la solicitud del trabajador con discapacidad, se pone a conocimiento, hay una entrega de cargo y el empleador pues tendrá 10 días para iniciar este procedimiento deliberativo. Se da el inicio de este procedimiento y que no debe durar más de 30 días. Más de 30 días, ¿no? Entonces, si dura, por ejemplo, más de 30 días, estaremos frente a una actitud discriminatoria en el centro de trabajo, ¿no? Entonces, en este procedimiento deliberativo, pues tendrá por finalidad de arribar a un acuerdo entre estas partes, el empleador y el trabajador, sobre el diseño de ajustes razonables, como les decía, ¿no? Por ejemplo, en la imagen se puede ver las condiciones, las infraestructuras adecuadas para el traslado de las personas con discapacidad. El resultado del procedimiento usualmente se registra en un acta y también tiene carácter vinculante entre las partes, ¿no? Como les decía, si tenemos ya un acuerdo, ¿no?, sobre la adaptación de determinada infraestructura, pero eso solamente queda, por ejemplo, en papeles, ¿no? Nunca se da cumplimiento, pasa el tiempo y tampoco, ¿no? Pueden darse, pues, justificaciones de naturaleza económica. Entonces, también eso va a dar lugar, tal vez, a un supuesto de configuración de discriminación en el centro de trabajo, en agravio, en este caso, de las personas con discapacidad. Y el otro aspecto también es que, de ser el caso, el empleador debe acreditar que el ajuste constituye una carga desproporcionada o indebida, ¿no? Digamos, frente a un requerimiento, pues, que tal vez resulta antojadiza, ¿no?, para estos trabajadores, cuando existen otras alternativas que no implican una carga onerosa para el empleador, también en este caso podría justificarse o podría en este caso cuestionarse en la configuración o una denuncia, ¿no?, por infracción de discriminación en el centro de trabajo, ¿no? Entonces, esta ejecución de los ajustes razonables, una vez que se han acordado y quede establecido de forma precisa en este acta, debe darse cumplimiento oportuno, ¿no? Si no, también pues dará pie a que pueda calificarse como una situación calificada como discriminación. Y más aún, si en estas actas se establecen plazos, habrá que justamente adecuarse a estos plazos. Y si no se establecen plazos, digamos, ¿no?, se ha omitido establecer ello, también tendrá que adecuarse al principio, en este caso, de oportunidad o celeridad, ¿no? Si dadas las naturalezas de las circunstancias del caso, tal vez genere una situación de peligro, por ejemplo, para la integridad de este grupo de trabajadores. Entonces, aun cuando no se tenga el plazo establecido en esta acta,
en atención a este principio de oportunidad y celeridad, el empleador también está en la obligación, en este caso, de dar cumplimiento a las obligaciones que se han acordado. Y algunos actos de discriminación como actos de hostilidad laboral, recordarán pues que los actos de hostilidad también se encuentran regulados en la 728, ¿no? En el Decreto Supremo 0397-TR, y que establece pues que los actos de hostilidad, en este caso en el centro de trabajo, son equiparables a un despido, ¿no? Entonces, frente a estas circunstancias, el trabajador pues que se sienta, ¿no? En este caso, o que padezca actos discriminatorios, aquí está el aspecto relacionado, el supuesto de discapacidad, considerado como un acto de hostilidad en el literal F del artículo 31, ¿no? El trabajador podrá, pues, en este caso, presentar un escrito, una carta, ¿no? O un documento alguno similar, imputando este hecho, el acto hostil, por razón de discapacidad, para que el empleador, pues, en un plazo, por ejemplo, no menor de 6 días, es decir, se podría darse de 6 a más, para que pueda realizar su descargo o enmendar esa conducta que, por ejemplo, puede ser considerada como un acto hostil, ¿no? Dentro del centro de trabajo. Entonces, frente a este procedimiento interno respecto a este acto de hostilidad, pues si no se llega a un acuerdo interno en el centro de trabajo, estas personas, ¿no? Podrán accionar también judicialmente, y no solamente ello, ¿no? Sino también podrían irse a nivel administrativo ante la SUNAFIL, que la SUNAFIL muy bien emitirá una orden de inspección, como decíamos inicialmente, ¿no? Y por la infracción de discriminación de las personas con discapacidad en el centro de trabajo, y podrás realizarse las inspecciones correspondientes, y a la par también se puede accionar judicialmente por, en este caso, cese de actos de hostilidad o la terminación del contrato de trabajo, ¿no? Usualmente en el primer supuesto es pues que digamos que la resolución, cuando declara fundada la demanda, debe resolver por el cese de hostilidad, imponiendo al empleador una multa, ¿no? En el caso de que se haya declarado como tal, ¿no? Y el otro supuesto también es que esta acción ante el órgano jurisdiccional se puede demandar, en este caso, el pago de una indemnización que es independiente de la multa y de los beneficios sociales que puedan corresponder, ¿no? En este caso se da, pues, se va por la terminación del contrato de trabajo, y adicionalmente a lo que pueda generarse de los beneficios sociales y el tema de la multa, se puede solicitarse la indemnización, en este caso por actos de hostilidad en el centro de trabajo. También se puede darse discriminación en la extinción del vínculo laboral. Y esta discriminación es, pues, una causa de cese de la relación laboral, ¿no? Pero la norma lo califica como despido nulo, ¿no? Y usualmente, pues, estos actos de discriminación que pueden darse en dos supuestos, ¿no? Primero, que se trate de un trabajador que tenga un contrato a plazo indeterminado, o un trabajador, por ejemplo, que esté sujeto a un contrato modal. Pero aun cuando subsista la fuente de trabajo, y que procedería en este caso la renovación de este contrato modal, se le desvincula o no se le renueva por una cuestión de su condición, por el hecho de la discapacidad. Entonces también está considerado, pues, como despido nulo, ¿no? Si en este caso, si la persona que la padece tiene esta condición especial, ¿no? Entonces, frente a esta situación también, este grupo de trabajadores, como decía, la norma constitucional parte de una adecuada protección, ¿no?
Y la protección especial está que la desvinculación por esta condición de discriminación, ¿no?, contra estos trabajadores se considera la terminación de la relación laboral como un despido nulo, ¿no? Entonces, este trabajador pues podrá accionar, en este caso, irse a pedir una reposición, ¿no?, por despido nulo, por discapacidad, y luego después también alternamente podrá solicitar, por ejemplo, un pago de indemnización, ¿no?, si se haya generado una cuestión dentro de esta terminación de la relación laboral, por ejemplo, si haya afectado derechos fundamentales, ¿no? Y también la consecuencia será pues que se otorgue el pago de las remuneraciones devengadas desde el momento en que se produce el hecho ilegal del despido hasta el momento de su reposición. En la emergencia sanitaria del COVID también se han dado algunas reglas importantes para el acceso al trabajo remoto, ¿no? Y el decreto legislativo 1468, por ejemplo, estableció también para los trabajadores con discapacidad que podían optar por el trabajo remoto y en caso que era el trabajo remoto, debió en este caso recae en responsabilidad del empleador identificar a sus trabajadores que tienen esta condición especial y implementar el trabajo remoto, o también que se podría dar de acuerdo en este caso de forma consensuada entre el empleador y el trabajador, ¿no? Entonces, en estos casos, ¿no?, en el contexto de la pandemia, también se pudo dar el segundo supuesto, que es la licencia remunerada con cargo a compensación, ¿no? Cuando dada la naturaleza de las actividades, por ejemplo, no permitía, en este caso, que se realice el trabajo remoto, o era imposible implementar el trabajo remoto, ¿no? Entonces, el empleador en estos casos, pues, tenía que optar por la licencia remunerada con cargo a compensación. Y también otra regla que también se estableció es pues que el acceso al trabajo remoto, ¿no? El trabajo remoto en tiempos de pandemia se estableció que era aplicable hasta el 31 de diciembre del 2022, ¿no? Y también se estableció pues como regla que los trabajadores que tengan bajo su cuidado o familiares con discapacidad, ¿no? Y aquí se ponen supuestos que son muy restrictivos, ¿no? Cuando se trataba, o sea, el acceso al trabajo remoto no podía darse hasta esa fecha cuando este trabajador, por ejemplo, tenía bajo su cuidado estas personas o familiares con condición de discapacidad, que tendrían que ser los familiares dentro del 4º grado de consanguinidad y el 2º de afinidad, ¿no? Y también se encuentren con COVID-19 o se encuentren en grupo de riesgo. Estos trabajadores también tenían esa ventaja de poder realizar el trabajo remoto cuando se dé estas circunstancias. Y aquí el aspecto más importante es la cuota de empleo, ¿no? Lo que les señalaba, ¿no? Para este grupo de trabajadores, la norma, al establecerse en la Constitución una protección especial, ¿no?, se ha desarrollado pues a través de las normas legislativas esta cuota de empleo, ¿no? En virtud del principio de igualdad material, ¿no?, de establecer políticas que establezcan condiciones equitativas para que ellos también puedan desarrollarse, en este caso la libertad de trabajo que ellos acepten, ¿no?, un trabajo dependiente también, que puedan realizarse de forma adecuada y de forma libre. Entonces, esta cuota de empleo establece usualmente en el sector privado, ¿no?, que cualquier actividad económica en el centro de trabajo, por ejemplo, que cuente con más de 50 trabajadores, deben contratar personas con discapacidad en una proporción no menor, dice, al 3% de la totalidad de su personal. No, digamos, en la empresa tenemos 50, ¿no?, 50 trabajadores.
¿no? ¿Y cuánto es el 3% de 50? ¿No? 50 por 3 sobre 100 te sale 1,6, me parece 1,7, entonces significará que en este caso, ¿no? Si se tiene estos 50 trabajadores y de estos 50 trabajadores también se tiene la condición de que cada uno cuenta con más de un año de servicios en el centro de trabajo, existirá la obligación de contratar a un trabajador con la condición de discapacidad, que es el 3%, ¿no? Entonces, el empleador, en este caso, también debe registrar a su trabajador en la planilla electrónica y debe indicar obligatoriamente si se trata de una persona con discapacidad. Esto con la finalidad de pues, dar cumplimiento a estas normas y frente a un proceso inspectivo pueda dar cumplimiento a las normas de carácter sociolaboral, ¿no? Como es en este caso la ley de la cuota en el empleo de personas con discapacidad. Ahora, lo que les señalaba, ¿no? ¿Cómo calculamos esta cuota de empleo? ¿No? Esta cuota de empleo se realiza tomando en consideración el número total de los trabajadores registrados por el empleador en la planilla electrónica, ¿no? En un periodo comprendido, usualmente es anual, ¿no? Por eso les decía, o sea, no solamente basta tener 50 trabajadores y que la norma luego te exige el 3% de estos 50, sino que el segundo presupuesto también es que cada trabajador debe tener por lo menos equivalente a un año de prestación de servicio efectiva, ¿no? Entonces, si se tiene, pues que estos 50 trabajadores tienen más de un año de servicio, ¿no? Dentro por ejemplo, de este periodo de cálculo de la cuota de empleo, ¿no? Por ejemplo, en el 2010 se tenían 50 trabajadores que tenían, en este caso, más de un año de servicio efectivo, y el empleador tenía que contratar sí o sí a una persona con discapacidad, ¿no? Entonces, aquí también se tiene en cuenta otros valores y criterios, ¿no? Porque ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando una empresa se tiene, pues, trabajadores, no todos, pues, cuentan con un año de servicio, ¿no? Otros contarán con, en el periodo de cálculo, me refiero al periodo de cálculo, es decir, el año, por ejemplo, 2010, 2011, ¿no? Si en el periodo 2010, por ejemplo, se tiene personas que tienen un año de servicio, otros tendrán 3 meses de servicio efectivo, 6, 5 meses, 10 meses, ¿no? Se dará esta circunstancia. Entonces, ¿cómo debemos calcular o qué criterios se deberán tener en cuenta? Es usualmente esto, ¿no? Los valores que se tienen en cuenta es que el trabajador que laboró en todo el periodo anual equivale a 1, ¿no? Ese es el 1. Luego, después, el trabajador también que laboró por fracciones del año equivale a, dice, a tantos dosavos como meses hayan laborado, y el trabajador que laboró por días se calcula también en treintavos del dosavo. Y el periodo laboral del trabajador con contrato de suplencia y el periodo del trabajador titular se computan en la fracción correspondiente según los periodos efectivamente laborados, ¿no? Entonces, aquí siempre va a ser importante determinar que por la totalidad de trabajadores en el periodo de cálculo, ¿no? Que es usualmente anual, se tenga que tener en consideración que estos trabajadores cuenten con un año de servicio efectivo. Y luego, después de eso, también para los trabajadores que tengan menos de un año, digamos 5 o 6 meses, y ya en el cálculo para determinar esta cuota, también se considera, se redondea cuando, por ejemplo, de las cifras, centesimal es igual o superior a 0,5, ¿no? Hay un tema de redondeo. ¿Y cómo es la inspección laboral ya para la verificación de la cuota del empleo, ¿no? ¿Qué obligaciones tiene en este caso el empleador para dar cumplimiento a esta norma? ¿Qué nos dice en este caso el protocolo 04-2016 de la SUNAFIL, ¿no? Del INI, que es el protocolo de fiscalización de la cuota de empleo para personas con discapacidad aplicables a los empleadores del sector privado, que es la resolución de superintendencia
también 141/2016 SUNAFIL. En este sistema inspectivo para la verificación de la cuota de empleo, usualmente lo que, en este caso, el inspector comisionado, ¿qué es lo que va a verificar? Para verificar, en este caso, el cumplimiento de la cuota de empleo, ¿no? El verificador, en este caso, el inspector comisionado, va a solicitar, pues, la entrega de la planilla electrónica, ¿no? Porque recuerden que existe una obligación de consignar la condición del trabajador, si tiene la condición de incapacitado, de poder señalarlo y declararlo o registrarlo como tal en estas planillas electrónicas, ¿no? Entonces, eso va a ser los datos que va a comprobar, ¿no? Es decir, si en dicho periodo el empleador contó con más de 50 trabajadores, también si el empleador obligado contrató trabajadores con discapacidad en una proporción no inferior al 3% de la totalidad de su personal. Digamos que se dé el caso de 50 trabajadores en el año periodo de cálculo, y en estos 50 trabajadores igual tengan un año de servicio efectivo. Entonces, el 3% de 50 será 1,6, significa que debe tener se debió contratar a 2 trabajadores con discapacidad, ¿no? Entonces, este número de trabajadores con discapacidad también con las que ha contado el empleador obligado también debe estar en el declarado como tal en la planilla electrónica, porque será un documento que va a ser objeto de comprobación por el inspector comisionado, ¿no? Y también el número de trabajadores con discapacidad con que debe contar el empleador de forma obligada cuando ya estemos en este caso en situaciones de obligaciones ya de carácter legal, ¿no? O sea, está relacionada al número de la cuota. Y algunos criterios que también ha establecido esta norma para considerar a un trabajador con discapacidad es si el trabajador cuenta con discapacidad desde el inicio de la relación laboral, ¿no? Si es desde el inicio de la relación laboral, se tendrá que, pues, solicitar, en este caso el empleador tendrá que solicitar el certificado de discapacidad, y en la casilla electrónica, en este caso, tendrá que darse esa condición, ¿no? Darse esa condición. Y, por ejemplo, si en este caso, se ha dado la alta del trabajador de esa condición de discapacidad, también tendrá que detallarse en la planilla electrónica. Pero esas condiciones usualmente siempre debe registrarse en esta documentación. El otro criterio a tener en cuenta también es si el trabajador cuenta con discapacidad desde antes de iniciar la relación laboral, pero obtiene el certificado de discapacidad con posterioridad. En este caso, se considera trabajador con discapacidad desde el inicio de la relación laboral, independientemente, por ejemplo, que dada su condición no haya adjuntado o que no cuente con este certificado de discapacidad, ¿no? Entonces, lo que tendrá que hacer es solicitar su certificado de discapacidad, y existirá en este caso la obligación del empleador de registrarlo en este caso en el libro electrónico, ¿no? Y el otro criterio a tener en cuenta es también si el trabajador cuenta con discapacidad con posterioridad al inicio de la relación laboral, que también puede darse, ¿no? Se da la situación, pues, que el trabajador se ha presentado para determinado puesto de trabajo y no, pero la ejecución de las obligaciones, ¿no? O también por una causa fuera del centro de trabajo produce una afectación a su integridad, y que esa afectación o esa merma, ¿no?, le produce una determinada incapacidad en la producción laboral, ¿no? Y ahí estaremos frente a este supuesto, ¿no? Entonces, aquí sí se considerará como trabajador con discapacidad desde la fecha en que se adquiere o que se haya producido el evento incapacitante que le haya generado esa condición. Y, por ejemplo, frente a una denuncia que puede ser de parte, como decíamos, o de oficio, ¿no? En la visita inspectiva por parte
en este caso del inspector, ¿no? Este pues tendrá que constituirse al domicilio fiscal, ¿no? En este caso del empleador, y podrá, de acuerdo a sus facultades establecidas en la norma, también extender pues un requerimiento de comparecencia solicitando los aportes de actualización de la planilla electrónica. Por eso existe la obligación de consignar esta condición dentro de esta planilla, ¿no? Justamente para evitar en estas visitas inspectivas cualquier situación que pueda arribarse o que pueda generar una acta de infracción, ¿no? Entonces, en estas visitas inspectivas, pues el inspector comisionado, en algunos otros supuestos, ¿no? Dada la naturaleza, por ejemplo, del centro de trabajo o dada la naturaleza de la infracción, cuando se trata usualmente de discriminación en el centro de trabajo por la estructura propia del centro, ¿no? Dada la naturaleza, como decía, tendrá que constituirse, ¿no? Porque la situación sí lo amerita. Pero en otros casos también expedirá, en este caso, ¿no? Un requerimiento de comparecencia y podrá solicitar toda la documentación que, de acuerdo, en este caso, el ejercicio de su trabajo de fiscalización, considere pertinente para la infracción que es sujeto a investigación, ¿no? Y también esta planilla electrónica del periodo anual a efectos de poder, en este caso, verificar esta cuota de empleo, debe contener la siguiente información. Esto es importante, ¿no? Debe contener la fecha de inicio y fin del vínculo laboral de cada uno de los trabajadores de la empresa, el número total de días laborados en dicho periodo anual, ¿no? Para efectos de determinar la cuota, eso es importante, ¿no? Que se precisen esos detalles, también la fecha de inicio y fin del vínculo laboral de cada uno de los trabajadores con discapacidad en la empresa y el número total de días laborados en dicho periodo anual, ¿no? Porque el objeto de cálculo es en cada periodo anual, ¿no? Y en relación a los trabajadores con discapacidad, deberá en este caso exhibir los comprobantes de información registrada, ¿no? Como por ejemplo las constancias de alta, de modificación de datos o de bajo. Esto se trata ya cuando estemos frente a situaciones de trabajadores que dentro de la relación laboral hayan tenido esa condición, ¿no? Pero luego después se da una situación de alta, ¿no? Pero igual, para determinar justamente la cuota de empleo para los trabajadores con discapacidad, también debe registrarse ese detalle. Porque ¿qué pasaría? Que, por ejemplo, en el libro de planilla se establece o se detalla el inicio de la incapacidad, pero en este caso no se consigna la fecha de alta del trabajador. Entonces va a generar que tal vez dé mérito a un acta de infracción, porque tal vez justo esa condición permite o da inicio a que se pueda contratar un determinado número de trabajadores con discapacidad. Entonces también es otro detalle que se debe tener en consideración al momento en este caso, de presentar las planillas electrónicas, porque de estas planillas electrónicas el inspector podrá revisar, ¿no? Y su omisión, tal vez por error o por descuido de la empresa, puede generar un acta de infracción, ¿no? Y en esta verificación de la cuota del empleo también, como les decía, en ejercicio de la facultad, en este caso de este inspector, podrá requerir la comparecencia, y en esta comparecencia se van a dar dos situaciones importantes, ¿no? Primero es que se verifique la existencia de una omisión o error en el registro del trabajador con discapacidad en la planilla electrónica. Entonces, ¿qué se va a darse frente a estas circunstancias? ¿No? Tendrá que adoptarse pues medidas inspectivas de requerimiento para que en el plazo de 10 días pueda subsanarse, ¿no?
Entonces, en este requerimiento, ¿no?, de documentación de esta planilla electrónica, tendrá que, en este caso, verificarse, pues, se tendrá que deslindarse, en este caso, el incumplimiento de la cuota de empleo, ¿no? Pero si se da la condición, si se da este supuesto, o sea, si se verifica que se ha incumplido esta cuota del empleo, que va a dar pie a un acta de infracción. Pero digamos, ¿no?, que justamente la revisión de esta planilla electrónica pues se ha consignado de forma errada o se ha omitido establecer estos datos, y en la cuota de empleo va a resultar que también es inexacta, ¿no? Entonces, frente a esta comparecencia, tendrá pues el empleador el tiempo para poder justamente realizar los descargos y subsanar tal vez estos errores que se hayan generado en la planilla electrónica, ¿no? Entonces, si digamos que se ha subsanado esta omisión, ¿no?, y se determina pues que ha habido un error, ¿no?, y se verifica que se ha dado cumplimiento a la cuota de empleo, terminará pues ya no con un acta de infracción, ¿no?, sino con un informe de actuaciones inspectivas, lo cual no da inicio a un procedimiento administrativo sancionador. El que da inicio a un procedimiento administrativo sancionador es el acta de infracción. Entonces, aquí también es importante, ¿no?, en este segundo supuesto se emitirá este informe de actuación inspectiva cuando se ha dado, en este caso, del análisis de la documentación que ha sido requerida por el inspector, si se verifica que se ha dado cumplimiento en atención al número de trabajadores y el periodo objeto de cálculo no se haya determinado pues que sí se ha cumplido con la cuota de empleo. Entonces, ahí estaremos frente a un informe de actuaciones inspectivas. Y otro detalle que también hay que tener en cuenta en este aspecto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la subsanación, si la subsanación se trata pues ya de un periodo anual que se ha ejecutado y al margen, por ejemplo, de los descargos se determina que se ha incumplido con la cuota de empleo, pues este hecho ya es insubsanable, o sea, no se podría alegar, el empleador no podría alegar que, por ejemplo, en el siguiente año se va a contratar a doble personal con esa condición, no podría darse, ¿no? Ya en el periodo en el cual es objeto, por ejemplo, de fiscalización o inspección ya se ha consumado, entonces frente a esas circunstancias va a ser insubsanable este tipo de infracción, ¿no? Y como consecuencia tendrá que emitirse pues el acta de infracción, ¿no? Y en el acta de infracción que dará inicio al procedimiento sancionador, ya se podrán adoptar otras medidas de defensa por parte del empleador. Y ya luego, después que terminemos, digamos, con el acta de infracción, que decía que es el único documento que da inicio al procedimiento sancionador, es pues que ya cuando se emite la resolución que dispone el inicio de este procedimiento sancionador, digamos, por infracción a la discriminación, el acceso al empleo de personas con discapacidad, ¿no? Entonces, en estos casos, se tendrá que realizar el descargo, ¿no?, por el incumplimiento de la cuota de empleo, y en caso de haberse generado vacantes en el año, deben concurrir, por ejemplo, ¿no?, o sea, y esto ya es para cuestiones ya de descargo, ¿no?, por ejemplo, en razón o a favor del empleador, ¿no?, tendrá que darse por lo menos estos 4 supuestos para poder justificar, ¿no? Por ejemplo, si en determinado año de fiscalización, pongamos el 2020, se ha dado un número de cuotas de vacantes, pero este número de vacantes, dada la naturaleza del puesto de trabajo, implicaba, por ejemplo, que el acceso a estas personas con discapacidad implicaba un detrimento menoscabo para su salud, ¿no? Entonces, eso también resultará pues una condición razonable para poder exonerarse en alguna medida de la exigencia de la cuota en este caso en el empleo, ¿no? Por
que les decía, las razones de carácter técnico o de riesgo que estén vinculados al puesto de trabajo que motiven la especial dificultad para incorporar trabajadores con discapacidad en la empresa, ¿no? En estos casos sí van a ser muy importantísimos, ¿no? Por ejemplo, digamos, se pone una convocatoria de acceso al empleo, por ejemplo, de estilistas, ¿no? Estilistas, por ejemplo, digamos, ¿no? Nos ponemos en ese escenario. Pero dado la especialidad de esta condición, ¿no? Permite, en este caso, o obstaculiza que personas con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Puedan, en este caso, realizar este tipo de actividades, ¿no? Por ejemplo, si se trata de una persona que es ciega, no va a poder desempeñar, pues, esta labor de forma eficiente, ¿no? Entonces, por más que se daba la condición para poder configurarse la cuota de empleo, no se le puede en este caso exigir al empleador, dadas las circunstancias, obligarlo a contratar a un trabajador, dado las condiciones. Siempre tiene que ser razonable, ¿no? Estamos poniéndonos en un hipotético caso. Siempre tiene que ser razonable, o sea que las actividades que se van a desarrollar tal vez van a dificultar el normal desempeño de un trabajador con discapacidad. Eso tendrá que explicarse, la causa y la consecuencia, ¿no? Y el otro aspecto que también se podría ser objeto de descargo es que haber ofertado los puestos en el servicio de bolsa de trabajo que se ofrece en el centro de empleo o de los servicios prestados por otras entidades articuladas a dicha ventanilla, ¿no? Es decir, ¿no? También se podría hacer un descargo alegando este hecho, ¿no? De que se haya ofertado, en este caso, el trabajo a través de estos medios en este caso, estos medios de comunicación. Y también otra condición en este caso, de descargo, también frente a un procedimiento sancionador de esta naturaleza de la cuota de empleo, es también, pues, por ejemplo, presentar, ¿no? Documentación relacionada, ¿no? O que evidencia que en este proceso de selección no se adopta una conducta discriminatoria con personas con discapacidad. Por ejemplo, ¿no? Que se tenga el registro de defensa civil que exige, pues, las condiciones de infraestructura para personas con discapacidad y todo ello, ¿no? Toda esa documentación se puede adjuntar. Entonces, y lo otro también es haber garantizado en los procesos de evaluación específicos permiten la efectiva participación de las personas con discapacidad que postulen, ¿no? Es decir, que por ejemplo, si existe una determinada solicitud por parte de estos trabajadores postulantes, ¿no? Que en el proceso de postulación el empleador haya atendido este tipo de requerimiento por parte de estos trabajadores, ¿no? Entonces, eso va a ser lo más importante en este procedimiento sancionador al momento del descargo o de realizar estas situaciones. Como les decía, o sea, va a haber circunstancias en las cuales también va a impedir que se pueda dar cumplimiento a esta cuota de empleo. Como decía, ya cuestiones de carácter técnico o también de riesgos vinculados al puesto de trabajo con relación a en este caso, con relación al trabajador con discapacidad, ¿no? Y otros aspectos que también durante la relación laboral deben preverse, ¿no? Y en cuanto a los aspectos sancionadores, por ejemplo, en materia de relaciones laborales, la ley del Sistema de Inspección del Trabajo, su reglamento lo considera como una infracción muy grave la discriminación del trabajador, ya sea directa o indirecta, en materia de empleo, es decir, en materia de acceso al empleo, es decir, en la fase de convocatoria, en el tema de la contratación, dentro de la relación laboral o ocupación, como las referidas a la contratación, retribución, jornada, formación, promoción y demás condiciones por motivo de discapacidad, ¿no?
está considerado. Si, por ejemplo, en la fase de convocatoria, ¿no? En el requerimiento, usualmente estas convocatorias, se ponen pues condiciones o requisitos que excluyan a este grupo de trabajadores, puede estar considerado como una cuestión en este caso, de discriminación por razón de discapacidad, ¿no? Por ejemplo, que en un determinado convocatoria se me ocurre, ¿no? Personas, se solicita, por ejemplo, personas para la atención en recepción, por ejemplo. Pero ponen ahí en su MIA, por ejemplo, personas, por ejemplo, pueden colocar, se prefiere personas, a ver, se me ocurre ahí que pueden poner personas, se prefieren personas que no tengan la condición de discapacidad. Ahí sí estaremos ante un notorio caso de discriminación, ¿no? La sola presentación de ese tipo de convocatoria que incluye ese término dará pie pues a un acta de infracción, ¿no? Con la sola vista de esa publicación que contenga esos términos o expresiones discriminatorias en contra de este grupo de trabajadores. Y en materia de seguridad y salud en el trabajo, también está considerado como infracción muy grave, por ejemplo, es no observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y salud de trabajadores durante los periodos de embarazo y lactancia y de los trabajadores con discapacidad, ¿no? Entonces, ahí también habrá que dar cumplimiento a las normas, en este caso, ¿no? que establecen obligaciones para los empleadores en relación a trabajadores con discapacidad. Entonces, si se da el supuesto de un incumplimiento de esa norma, en este caso para la Ley de Inspección General del Trabajo, está considerado como una infracción muy grave. Y otra infracción muy grave también es las infracciones en materia de empleo y colocación, lo que les decía, también el incumplimiento, a lo que explicamos, a la cuota de empleo de trabajadores con discapacidad, ¿no? Está considerado como una infracción muy grave, ¿no? Si en el proceso de inspección el inspector comisionante determina pues que se ha configurado la cuota de empleo, pero no se ha dado cumplimiento, ¿no? Se emitirá un acta de infracción y esta infracción tendrá la calificación de grave. Otra circunstancia que puede dar una infracción muy grave es la publicidad y realización por cualquier medio de difusión de ofertas de empleo discriminatorias, ¿no? Por razón de discapacidad. Esto también estará considerado muy grave, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las convocatorias que se puedan lanzar y el contenido de estas que puedan percibirse como una cuestión discriminatoria contra los trabajadores con discapacidad. Entonces, también es otro aspecto a tener en cuenta por parte de los empleadores. Y en cuanto a las multas, ¿no? En cuanto a las multas, también se determina en función al número de trabajadores afectados, ¿no? Es por decir, en este caso, pero esto es de forma genérica, ¿no? Por ejemplo, para el caso de discriminación en el acceso al empleo, está considerado o se considera como número de trabajadores afectados a la totalidad de trabajadores. Si vamos en planilla, tenemos registrado 1.500 trabajadores, la multa se aplicará en función al número total de trabajadores. Para cada supuesto, la norma te establece un determinado, en este caso, la cuantificación, cómo se va a determinar la multa, ¿no? Ahora acá habrá cuestionamientos tal vez de objetar de un tema por ejemplo, de proporcionalidad, ¿no? Pero si bien es cierto, estamos frente a una convocatoria que contenga expresiones o contenidos discriminatorios, sin embargo, las personas afectadas, por ejemplo, han sido pues las categorías que tengan esta condición, que son 50, no son, por ejemplo, 200, ¿no?
Y ahí, por ejemplo, también es una cuestión ya de debate, pero la norma te establece que para determinadas infracciones se calculan en función a la totalidad de trabajadores. Eso ya va a depender de la naturaleza de la infracción, si es considerada como grave, muy grave, y cómo esta se va a ser objeto de cálculo, ¿no? Bueno, estimados amigos, con ello doy por concluida mi exposición. Ya estamos a 5 minutos, así que vamos a dar pie a las preguntas que pudieran darse para poder responder en el resto que nos queda de tiempo. Ríder, si les podría ceder el uso de la palabra a los participantes, por favor. Sí, doctora, que levante su manita, estimados doctores, para nosotros darle pase al audio. Doctor Luis, está activo su audio. Doctora, muy buenas noches. Quisiera felicitarla por su exposición. Quería hacerle una consulta. Mire, yo laboré en una entidad pública y me llamó la atención justamente un compañero de trabajo que tenía aparentemente, entre comillas, discapacidad, ¿no? Bueno, usted sabe de que los discapacitados, por ley, se les renueva automáticamente su contrato, ¿no? Y con el tiempo, llegamos a saber de que este joven no tenía discapacidad, simplemente él había obtenido los certificados por medio de pagos, ¿no? A los médicos, supuestamente. ¿Qué sanción puede tener esta persona, ¿no? Gracias, doctora. Muchas gracias, Luis, por la deferencia, muy agradecido, y también gracias por la pregunta. Bueno, en este caso estaríamos frente a una culminación de la relación del trabajo, en este caso por infracción grave, ¿no? Por infracción grave al contener información falsa, incluso podría dar pie a una responsabilidad de naturaleza penal, ¿no? Porque se está adulterando hechos o se incorpora información que no corresponden a la realidad, ¿no? Entonces ahí habría que determinar ya el tipo de si es un delito ideológico, si es falsificación de documentos, pero esto constituye, por ejemplo, una terminación justa de la relación del trabajo, independientemente de la condición de este trabajador, para dar pie a la extinción del contrato de trabajo por falta grave, ¿no? Entonces tendría que someterse a un procedimiento de despido. Eso es lo que señala nuestra normatividad en el régimen de la 728.